trapeador se deslizaba sobre el linóleo pulido, un susurro rítmico en el silencio opresivo de la comisaría a altas horas de la noche, y Javier Mendoza sentía el peso de cada mirada que no lo veía, el eco de cada palabra condescendiente que se había tragado como si fuera parte de su uniforme de conserje. El olor a desinfectante y a café rancio se aferraba al aire, un perfume institucional que pretendía limpiar lo que nunca podría ser borrado, la tensión incrustada en las paredes, la sospecha que flotaba como polvo fino. Para ellos, él era invisible, una sombra funcional que vaciaba papeleras y borraba las huellas del día, una pieza más del mobiliario, tan predecible como el zumbido de las luces fluorescentes. Esta invisibilidad era su armadura y su arma, un manto que le permitía observar sin ser observado, escuchar las conversaciones que se relajaban en su presencia, precisamente porque su presencia no registraba. Pero esta noche, la invisibilidad se sentía más delgada, más frágil. El oficial Miller, un hombre cuya arrogancia llenaba cualquier habitación en la que entraba, lo había estado observando. No como se observa a una persona, sino como se vigila un objeto fuera de lugar. Javier sintió el pinchazo de esa mirada en su nuca mientras limpiaba cerca de la sala de archivos, una zona sensible. Mantuvo su ritmo, cada movimiento deliberado, eficiente, humilde. Su cuerpo interpretaba el papel que le habían asignado, el del trabajador inmigrante, cansado, dócil. Pero bajo la superficie, su mente era un torbellino de cálculos, analizando el comportamiento de Miller, su postura, la forma en que su mano descansaba casualmente cerca de su arma. Javier había aprendido que el peligro no siempre grita. A menudo susurra con una sonrisa de superioridad. «Oye, tú, el limpiador». La voz de Miller cortó el aire, cargada de esa autoridad perezosa de quien nunca ha sido cuestionado. Javier se detuvo, girando lentamente, su rostro una máscara de leve confusión y deferencia. «Sí, oficial». No había desafío en su tono, solo la sumisión esperada. Miller se acercó, sus botas resonando con una importancia autoproclamada sobre el suelo recién fregado. Se detuvo a unos metros, evaluándolo de arriba a abajo, una mueca formándose en sus labios. «Te gusta mucho esta zona, ¿eh? Siempre te veo merodeando por aquí. ¿Qué buscas, amigo? ¿Secretos de Estado en los botes de basura?» La palabra «amigo» fue pronunciada con un desdén que la vació de cualquier calidez, convirtiéndola en un insulto velado. Javier sintió una oleada de ira fría recorrerle la espalda, pero la contuvo con la disciplina forjada en años de situaciones mucho peores que esta. Sus ojos, que habían visto la verdadera depravación humana, se mantuvieron bajos, fijos en el cubo de agua sucia a sus pies. Era una prueba, una provocación diseñada para obtener una reacción, para confirmar un prejuicio. Y Javier sabía, con una certeza absoluta, que la única forma de ganar era no jugar. Por ahora. «Solo hago mi trabajo, oficial», respondió Javier, su voz apenas un murmullo. Levantó la vista por un instante, lo justo para que Miller viera la supuesta resignación en sus ojos, una expresión que había perfeccionado hasta convertirla en un arte. «Me dijeron que limpiara todo el piso. La sala de archivos está en el piso». La lógica era simple, irrefutable, pero la lógica no era lo que Miller buscaba. El oficial buscaba una fisura en la fachada, una excusa para ejercer el poder que su uniforme le confería. Se rió, un sonido hueco y desagradable. «Tu trabajo, claro. Tu trabajo es pasar el trapo, no escuchar conversaciones que no te incumben». El comentario flotó en el aire, una acusación directa disfrazada de advertencia casual. Javier sintió como sus músculos se tensaban. Sabía a qué se refería Miller. Hacía una hora, dos detectives discutían en voz baja un caso de corrupción interna cerca de allí, asumiendo que el conserje mexicano no entendía o no le importaba. Hablaban de nombres, de lugares, de dinero desaparecido, información vital, información por la que Javier llevaba semanas trabajando encubierto, soportando el desprecio y el anonimato, construyendo una rutina de invisibilidad que ahora este policía arrogante amenazaba con destruir por puro aburrimiento o prejuicio.
El corazón de Javier latía con fuerza, un tambor sordo contra sus costillas. Debía desactivar la situación, alejar a Miller, proteger la misión. Cada segundo que el oficial se enfocaba en él, aumentaba el riesgo de que alguien más notara la anomalía, de que la atención no deseada se extendiera. No escucho nada, señor. Solo el sonido de mi trapeador. La sumisión en su voz era tan densa, tan creíble, que por un momento Miller pareció satisfecho. El oficial dio una vuelta a su alrededor, como un depredador que inspecciona a su presa, disfrutando del desequilibrio de poder. Sus ojos se detuvieron en la camisa de trabajo de Javier, manchada de lejía, en sus manos callosas por el trabajo manual. Todo encajaba en su visión del mundo. Un simple conserje, un don nadie. Mira, dijo Miller, su tono cambiando a una falsa confidencialidad, una táctica de interrogatorio de manual. Sé cómo son las cosas. Quizá oíste algo, te asustaste, quieres hacer un dinero extra. Puedo entenderlo, pero estás jugando en una liga que no te corresponde. La condescendencia era sofocante. Miller no solo lo subestimaba, le estaba proyectando sus propias debilidades morales, asumiendo que la motivación de Javier solo podía ser la codicia o el miedo. La ironía era tan espesa que Javier casi se ahoga con ella. Él estaba allí precisamente para extirpar la corrupción que hombres como Miller permitían que floreciera, ya fuera por participación activa o por una ceguera voluntaria alimentada por el ego. El silencio de Javier pareció envalentonar al oficial. Vamos, habla conmigo. ¿Qué oíste? Quizá pueda ayudarte. La oferta de ayuda era una amenaza apenas disimulada. Javier sabía que cualquier cosa que dijera sería tergiversada, usada en su contra. El juego de Miller era transparente, pero no por ello menos peligroso. Javier negó lentamente con la cabeza, manteniendo la mirada en el suelo. Cada fibra de su ser quería borrar la sonrisa de suficiencia del rostro de Miller, pero la disciplina prevaleció. La misión era más grande que su orgullo herido, más importante que la humillación momentánea. Estaba investigando una red de policías que vendían información confidencial a cárteles locales, una red que había costado la vida de un informante y que amenazaba con desestabilizar toda la región. El caso era delicado, construido sobre susurros y pruebas circunstanciales que él, el conserje, estaba encargado de solidificar. Su tapadera era su herramienta más valiosa. Si se rompía, no solo su vida estaría en peligro, sino que los culpables se esconderían, la evidencia desaparecería y la justicia se evaporaría. Con todo respeto, oficial, no sé de qué me habla, insistió Javier, su voz teñida de un cansancio que no era del todo fingido. Estaba cansado de la podredumbre, del abuso de poder, de tener que encogerse para que hombres inferiores se sintieran grandes. Miller suspiró, un sonido teatral de impaciencia. Está bien, como quieras, pero que te quede claro, te estoy vigilando. Un movimiento en falso, una palabra fuera de lugar, y te juro que te arrepentirás de haber decidido limpiar este edificio. La amenaza era explícita ahora, despojada de cualquier sutileza. Javier asintió, una inclinación de cabeza casi imperceptible, el gesto universal del oprimido que acepta una orden injusta. Miller pareció complacido. Había reafirmado su dominio. Había puesto al humilde trabajador en su lugar. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Algo en la quietud de Javier, en su absoluta falta de nerviosismo, pareció perturbarlo. La sumisión era demasiado perfecta. Se giró de nuevo, sus ojos entrecerrados. ¿Cuál es tu nombre? Ramón, mintió Javier sin dudar. Era el nombre que figuraba en su identificación falsa, el nombre que susurraban con desdén en los pasillos. Ramón, ¿qué? García, añadió completando la ficción. Miller saboreó el nombre, como si confirmara todas sus suposiciones. Bueno, Ramón García, mantente alejado de los problemas y de las oficinas importantes. Limpia los baños. Es más tu estilo. El insulto final fue la gota que colmó el vaso. No porque hiriera a Javier, sino porque revelaba la profundidad de la ceguera de Miller. Era esta misma arrogancia la que permitía que la corrupción prosperara bajo sus narices.
Miller no veía a una persona, veía un estereotipo. Y en esa ceguera, se había vuelto parte del problema. Javier no dijo nada. Simplemente observó cómo el oficial se alejaba, su espalda recta, su paso seguro. Pero la calma de Javier era ahora la calma del ojo de un huracán. La confrontación había terminado, pero la tensión en la habitación se había multiplicado. Javier sabía que Miller no lo dejaría en paz. Lo había marcado, y eso significaba que el tiempo se estaba agotando. Tenía que acelerar su plan, forzar una jugada. El riesgo había aumentado exponencialmente. Los siguientes 2 días fueron una guerra fría silenciosa. Miller aparecía en momentos inesperados, siempre con una excusa para estar donde Javier estaba trabajando. Una taza de café, una visita al baño, una charla intrascendente con otro oficial, pero sus ojos nunca dejaban a Javier. Lo seguían con una intensidad depredadora, buscando cualquier desviación de la rutina, cualquier señal de que Ramón García era más de lo que parecía. Javier, por su parte, se movía con una cautela sobrehumana. Cada gesto era medido, cada palabra era humilde. Vaciaba las papeleras con una lentitud exasperante, pulía las superficies con una dedicación casi monacal. Se convirtió en la encarnación misma del conserje abnegado, un fantasma en mono de trabajo. Pero bajo esa fachada de normalidad, su cerebro trabajaba a una velocidad febril. Sabía que el objetivo principal de su investigación, el sargento a cargo de la unidad de narcóticos, planeaba reunirse con su contacto del cártel esa misma semana. La información que había logrado recopilar apuntaba a que el intercambio se realizaría dentro de la propia comisaría, en una de las salas de interrogatorios menos utilizadas, bajo el pretexto de una entrevista con un confidente. Era un plan audaz, arrogante, nacido de la certeza de que nadie sospecharía de ellos en su propio terreno. Javier tenía que estar allí. Tenía que obtener una grabación de audio o video. Era la única forma de asegurar una condena. El acoso de Miller lo complicaba todo. El oficial era un satélite impredecible orbitando su operación, una variable que no podía controlar. La noche del intercambio planeado, la atmósfera en la comisaría era eléctrica. Javier sintió la tensión en el aire, una vibración que solo él parecía percibir. Empezó su rutina de limpieza como de costumbre, pero su camino lo llevaba inexorablemente hacia el pasillo donde se encontraba la sala de interrogatorio 7. Llevaba consigo un pequeño dispositivo de grabación, no más grande que un botón, oculto en el dobladillo de su pantalón. El plan era simple: dejar su cubo y sus utensilios de limpieza fuera de la puerta como si estuviera a punto de entrar, activar el dispositivo y pegarlo debajo del marco de la puerta, y luego retirarse. Arriesgado, pero factible. Justo cuando llegaba al final del pasillo, una figura se interpuso en su camino. Era Miller. «Vaya, vaya, mira a quién tenemos aquí», dijo Miller, bloqueando el paso. Su sonrisa era gélida. «Te dije que te mantuvieras alejado de esta zona, Ramón». Javier sintió un escalofrío. No era una coincidencia. Alguien le había avisado a Miller. O peor aún, Miller era parte de la red. Esta posibilidad heló la sangre de Javier. Si Miller era uno de ellos, no solo la misión estaba comprometida, su vida pendía de un hilo. «Solo sigo mi ruta, oficial. Este pasillo es el último», dijo Javier, su voz temblando ligeramente, un efecto que esperaba que Miller interpretara como miedo y no como la furia helada que sentía. El corazón le martilleaba en el pecho, un sonido atronador en sus propios oídos. Podía oír voces apagadas provenientes de la sala de interrogatorio 7. Estaba sucediendo. Estaba a metros de la prueba que necesitaba, y este hombre era el único obstáculo. «Tu ruta acaba de cambiar», espetó Miller, dando un paso adelante. Ahora estaban a menos de 1 metro de distancia. La hostilidad era palpable, un campo de fuerza que crepitaba entre ellos. «Vas a dar la vuelta y te vas a ir al vestíbulo. Y vas a esperar allí hasta que yo te diga que puedes moverte». «Entendido». La orden era una afrenta directa, una demostración de poder sin motivo aparente, o con un motivo muy claro.
Miller estaba protegiendo esa puerta. La sospecha de Javier se solidificó, convirtiéndose en una certeza aterradora. Miller no era un simple policía prejuicioso, era un guardián, un perro guardián de la corrupción. En ese instante, todo cambió para Javier. Esto ya no se trataba de proteger su tapadera. Se trataba de no dejar que los criminales ganaran. Se trataba de la justicia para el informante asesinado. Se trataba de todo por lo que había luchado. Miró a Miller, pero esta vez, algo en sus ojos había cambiado. La sumisión se había desvanecido, reemplazada por una dureza fría y calculadora. No puedo hacer eso, oficial. Las palabras fueron suaves pero firmes. No había rastro de Ramón García en ellas. Miller pareció sorprendido por el repentino cambio de tono. Su sonrisa vaciló. ¿Qué has dicho? ¿Por qué es tan importante para usted que no limpie este pasillo esta noche, oficial Miller? Preguntó Javier, su voz ahora nivelada, inquisitiva. El uso de su apellido, el tono analítico, el contacto visual directo y sin parpadeo, todo ello descolocó a Miller. La dinámica de poder, tan sólidamente establecida, comenzó a temblar. El oficial frunció el ceño, su confusión convirtiéndose rápidamente en ira. Se sintió desafiado, expuesto. ¿Quién demonios te crees que eres para interrogarme? Estás acabado. Manos contra la pared, ahora. Miller se movió para agarrarlo, para someterlo físicamente, para restaurar el orden natural de su universo. Fue el error que Javier estaba esperando. Era la justificación que necesitaba para terminar con la farsa, para cruzar el punto de no retorno. La agresión física le daba toda la autoridad que requería. En el instante en que la mano de Miller se posó bruscamente en su hombro, el mundo pareció ralentizarse. Para Javier, no fue un acto de agresión, sino una invitación. El momento que había anticipado y temido había llegado. No reaccionó con violencia, no se resistió. En su lugar se quedó completamente quieto, una isla de calma en la tormenta de la furia de Miller. Esta quietud fue más desconcertante para el oficial que cualquier acto de desafío físico. Miller empujó de nuevo, esperando una reacción, una lucha, algo que justificara su propia agresión. «Dije contra la pared», gritó, su voz resonando en el pasillo silencioso. Las voces de la sala de interrogatorios se apagaron de repente, como si los ocupantes hubieran oído el alboroto. El tiempo se agotaba. Javier bajó la mirada, no por sumisión, sino para enfocar sus pensamientos. Luego, con un movimiento lento y deliberado que contrastaba violentamente con la urgencia de la situación, levantó su mano izquierda, no para defenderse, sino para desabrochar el primer botón de su raída camisa de trabajo azul. Miller lo observó, perplejo. «¿Qué estás haciendo?». La pregunta salió como un graznido, su certeza erosionándose con cada segundo que pasaba. Javier no respondió. Desabrochó un segundo botón y luego un tercero. El tejido se separó, revelando la simple camiseta blanca que llevaba debajo. Pero había algo más, algo oscuro colgando de una cadena de metal alrededor de su cuello, descansando contra su esternón. No era un crucifijo, no era un amuleto, era algo metálico, oficial, con un brillo opaco bajo la luz fluorescente. Miller entrecerró los ojos, tratando de procesar lo que veía. Su cerebro se negaba a aceptar la información que sus ojos le transmitían. La imagen no encajaba en ninguna de sus categorías mentales. Conserje, inmigrante, pobre. Ninguna de esas etiquetas permitía la existencia de lo que estaba viendo. Con la misma lentitud metódica, Javier levantó la mano y tomó el objeto metálico. Lo levantó hacia la cara de Miller, sosteniéndolo a escasos centímetros de sus ojos. El silencio en el pasillo se volvió pesado, denso, como el agua a gran profundidad. En el centro de la placa de metal pulido, un águila extendía sus alas sobre un escudo, y grabadas en un círculo alrededor, las palabras que destrozaron el mundo de Miller en 1.000.000 de pedazos. Oficina Federal de Investigación, Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Agente Especial Javier Mendoza. La placa del FBI colgaba entre ellos, un péndulo que había detenido el tiempo.
El rostro de Miller pasó por una rápida y dolorosa sucesión de emociones: incredulidad, confusión, negación y, finalmente, un terror abyecto y puro. El color desapareció de su cara, dejándola con el tono pálido y ceroso de un cadáver. Sus ojos, antes llenos de arrogancia y desdén, ahora estaban desorbitados, fijos en el emblema que representaba una autoridad tan por encima de la suya, que era casi inconcebible. Su mano, que todavía estaba en el hombro de Javier, se sintió de repente como si estuviera tocando un cable de alta tensión. La retiró con un espasmo, como si se hubiera quemado. La arrogancia que lo había definido se desinfló como un globo pinchado, dejando solo un vacío tembloroso. Javier, o más bien el agente especial Mendoza, observó la desintegración de Miller con una expresión impasible, aunque en su interior sentía una mezcla de vindicación sombría y una profunda tristeza por la necesidad de todo aquello. «Oficial Miller», dijo Mendoza, y su voz era irreconocible. La humildad y el acento habían desaparecido, reemplazados por un tono cortante, preciso y cargado de una autoridad innegable. «Está usted interfiriendo en una investigación federal activa sobre corrupción policial y narcotráfico». Cada palabra era un martillazo en el ataúd de la carrera de Miller. «Usted, al obstruir mi paso y proteger activamente la puerta de la sala de interrogatorio 7, se ha convertido en cómplice de los crímenes que se están cometiendo en su interior». La puerta de la sala 7 se abrió de repente. El sargento de narcóticos, el objetivo principal de la investigación, asomó la cabeza. Su rostro una máscara de alarma. «¿Qué demonios está pasando aquí, Miller?». Su mirada pasó de Miller a Mendoza y luego a la placa que aún colgaba del cuello del conserje. El pánico en sus ojos fue instantáneo. Intentó cerrar la puerta de golpe, pero ya era demasiado tarde. «FBI, nadie se mueva», gritó Mendoza, su voz ahora un trueno que llenó el pasillo. De las sombras al final del corredor, de las puertas de las oficinas que parecían vacías, surgieron otros agentes, hombres y mujeres vestidos de civil, con armas en la mano, moviéndose con una eficiencia letal que contrastaba con la torpe burocracia de la comisaría. Habían estado allí todo el tiempo, esperando su señal, formando un perímetro invisible. El mundo de Miller se derrumbó por completo. No solo había subestimado a un hombre, había sido el peón involuntario en una operación federal perfectamente orquestada, y su propia estupidez lo había delatado. El equipo del FBI irrumpió en la sala de interrogatorios con una precisión abrumadora. Los gritos de «manos arriba, al suelo» resonaron, seguidos por el sonido de cuerpos cayendo y el chasquido de las esposas. En menos de 30 segundos, el sargento y su contacto del cártel estaban neutralizados, sus rostros estampados contra el suelo que Javier había limpiado tan meticulosamente apenas una hora antes. La ironía era casi poética. Miller se quedó paralizado en el pasillo, un espectador impotente de la demolición de su realidad. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Miró a Mendoza, que ahora se había abrochado la camisa, ocultando de nuevo la placa, pero no la autoridad que emanaba de él. El uniforme de conserje parecía ahora un disfraz grotesco, un recordatorio humillante de su propia ceguera. Mendoza se acercó a él. Su rostro era una máscara indescifrable. «Usted y yo vamos a tener una larga charla, oficial», dijo en voz baja, pero con un filo que cortaba más profundo que cualquier grito. «Va a contarme todo lo que sabe. ¿Quién le dijo que me vigilara? ¿Desde cuándo ha estado protegiendo a estos hombres? Cada detalle». Miller intentó hablar, pero solo emitió un sonido ahogado. Las palabras se le habían atascado en la garganta, sofocadas por el miedo y la vergüenza. El hombre al que había humillado, al que había llamado amigo con desprecio, al que había relegado a limpiar baños, ahora tenía el poder absoluto sobre su vida y su futuro. La inversión de poder era total, brutal y absoluta. Mendoza no esperó una respuesta. Hizo un gesto a dos de sus agentes, que se acercaron a Miller y lo tomaron firmemente por los brazos. «Llévenlo a una de las salas seguras». «Sin esposas, por ahora», ordenó Mendoza. La última frase era una promesa y una amenaza.
La cortesía era condicional. Mientras se llevaban a un Miller completamente desmoralizado, Mendoza se permitió un momento para respirar. El pulso aún le latía con fuerza, pero ahora era por la adrenalina de la victoria, no por la tensión de la confrontación. Se acercó a la puerta de la sala 7 y miró dentro. La escena era de un caos controlado. Las pruebas estaban siendo aseguradas, los sospechosos inmovilizados. Su misión, la que había puesto en riesgo por el ego de un solo hombre, había sido un éxito. Se agachó y recogió el pequeño dispositivo de grabación que había logrado activar y dejar caer durante la confusión. La joya de la corona. La prueba irrefutable. Lo guardó en su bolsillo, un pequeño y pesado trozo de justicia. Mendoza se alejó del epicentro de la operación, caminando por los pasillos ahora silenciosos de la comisaría. El edificio, que durante semanas había sido su prisión y su campo de batalla, ahora se sentía diferente. Era solo un lugar, despojado del poder opresivo que había tenido. Al pasar por un espejo en la pared, se detuvo por un instante. Vio su reflejo, un hombre con un uniforme de conserje barato, el pelo ligeramente despeinado, el rostro cansado, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran los ojos de un guerrero, firmes, resueltos, y con un atisbo de una profunda melancolía. No sentía euforia. No había alegría en exponer la traición de aquellos que juraron proteger y servir. Solo había una sensación de deber cumplido, una vindicación sombría. Pensó en Miller, en su rostro descompuesto, en la aniquilación de su arrogancia. No sentía placer por su caída, sino una especie de piedad trágica. Miller no era un cerebro criminal, era un síntoma de una enfermedad más profunda. Un sistema que a menudo valora más la conformidad y la autoridad superficial que la integridad y la justicia. Su prejuicio no fue solo un defecto personal, fue una vulnerabilidad que la corrupción supo explotar. Le habían dicho que vigilara al conserje entrometido, y él lo hizo con gusto porque encajaba perfectamente en su visión del mundo. Nunca se le ocurrió preguntar por qué. Nunca se le ocurrió mirar más allá del uniforme. Mendoza sacó su teléfono y marcó un número seguro. «Águila Anido», dijo usando los indicativos de la operación. «El paquete está asegurado. Repito, el paquete está asegurado. La fase 2 ha concluido con éxito. El perímetro interno es nuestro». Escuchó la respuesta en su auricular, una voz tranquila que expresaba alivio y felicitaciones. «Buen trabajo, Águila». ¿Hubo complicaciones? Mendoza miró por el pasillo hacia el lugar donde Miller había sido detenido. Una complicación menor, Nido, pero se ha convertido en un activo. Tenemos un nuevo hilo del que tirar. Colgó la llamada y se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un segundo. El peso de las últimas semanas pareció caer sobre él. El constante estado de alerta, la humillación autoimpuesta, la soledad de la misión encubierta. Había interpretado el papel de Ramón García tan bien que a veces temía perderse en él, pero momentos como el de esta noche se lo recordaban. Le recordaban quién era y por qué hacía lo que hacía. No por el poder, no por la gloria, sino porque alguien tenía que estar en las sombras, limpiando la suciedad que otros dejaban atrás. De una forma u otra, siempre había sido un conserje. Se enderezó. Su breve momento de reflexión había terminado. Aún quedaba mucho por hacer. La noche era joven y la investigación acababa de entrar en su fase más crítica. Los arrestos eran solo el principio. Ahora venían los interrogatorios, el análisis de pruebas, la desarticulación completa de la red. Miller sería la primera pieza del dominó. Su testimonio, obtenido bajo la presión de cargos federales por obstrucción y conspiración, sería la llave para abrir otras puertas, para implicar a peces más gordos. Mendoza caminó hacia la sala donde tenían retenido al oficial. Al entrar, vio a Miller sentado en una silla de metal, con la mirada perdida en el suelo. Los dos agentes del FBI estaban de pie junto a la puerta, en silencio. Mendoza les hizo un gesto para que salieran y cerraran la puerta, dejándolos a solas. Agarró otra silla y la colocó frente a Miller, sentándose tan cerca que sus rodillas casi se tocaban.
No dijo nada durante un largo minuto, dejando que el silencio hiciera su trabajo. Miller no levantó la vista. Su mundo se había reducido a la punta de sus zapatos. «Míreme, oficial», dijo Mendoza finalmente. Su tono no era de enfado, sino de una calma glacial. Lentamente, como si requiriera un esfuerzo físico inmenso, Miller levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de una desesperación que Mendoza había visto muchas veces. Era la mirada de un hombre que lo ha perdido todo, y lo sabe. «Usted se burló de mí», continuó Mendoza, no como una acusación, sino como una declaración de hechos. Me llamó amigo, me dijo que mi lugar eran los baños. Asumió que por mi apariencia, por mi trabajo, por mi supuesto nombre, yo era simple, débil, insignificante. Hizo una pausa dejando que las palabras calaran hondo. Ese error de juicio, oficial Miller, es la razón por la que está sentado en esa silla. Su prejuicio lo hizo ciego. Lo convirtió en una herramienta para los mismos criminales que usted juró combatir. Ellos contaban con su arrogancia. Contaban con que nunca miraría 2 veces al conserje mexicano. Y tenían razón. Miller finalmente se quebró. Un sollozo seco sacudió su cuerpo. «Yo no sabía», susurró, su voz rota. «Yo solo seguía órdenes. El sargento me dijo que lo vigilara, que parecía sospechoso». «Por supuesto que le parecí sospechoso», replicó Mendoza sin piedad. «Estaba haciendo mi trabajo. Estaba descubriendo su red podrida. La verdadera pregunta no es por qué me vigilaba, sino por qué lo hizo con tanto placer. ¿Por qué disfrutó tanto humillando a alguien que creía inferior? Esa era la cuestión moral en el corazón de todo». Mendoza se inclinó hacia adelante. «Ahora tiene una opción. Puede hundirse con ellos, o puede empezar a decirme la verdad completa, y quizá, solo quizá, pueda salvar algo de los escombros de su vida». La habitación quedó en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio lleno de posibilidades. La confrontación había terminado, la lección había sido impartida, y en la fría y estéril sala de una comisaría corrupta, un hombre despojado de su poder se enfrentaba a las consecuencias de su ceguera, mientras otro, que había encontrado poder en la invisibilidad, se preparaba para continuar su silenciosa y solitaria guerra por la justicia.